Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, traemos esta iniciativa. Fue muy recurrente en la legislatura pasada, desgraciadamente. Creo que a todos nos hubiera gustado vivir una realidad distinta y me temo mucho que va a ser muy recurrente en esta legislatura. Hablamos del nuevo flujo de migraciones y, sinceramente, asistimos con preocupación, pero no con sorpresa. Creo que a nadie le sorprende lo que está pasando porque, vuelvo y reitero, tendremos que acostumbrarnos a esta realidad, ojalá me equivoque, y sobre todo porque si ha sido fruto de debates tan permanentes, porque las consecuencias de esos flujos migratorios van a seguir estando ahí y precisamente esa debe ser una de las cuestiones, al menos en la parte que nos toca, con una política propia, como estableceré en mi intervención, pero también en la exigencia permanente, de manera clara, de manera rotunda, a Madrid y a Bruselas para una mayor atención a esas crisis migratorias que, con carácter general, pero de manera específica, Canarias está teniendo en los últimos años. Por contextualizar en mi primera parte de esta intervención, voy a intentar hablar de estos flujos, pero adaptados al nuevo modelo, a la nueva vertiente que estamos asistiendo en esta última etapa. Miren, la última tragedia ocurrió hace apenas 2 días. 12 personas morían ahogadas a 80 kilómetros de Fuerteventura en una neumática. Pero han sido 1.000 personas fallecidas a lo largo del año 2023. Aproximadamente unas 5.000 personas, según los cálculos de organizaciones de familiares que han desaparecido en el mar, casi 5.000 personas desde el año 2020 hasta hoy. Han sido solo en el mes de septiembre 3.000 la llegada de supervivientes a nuestra tierra. 14.000 supervivientes han llegado a Canarias en lo que va de año. 200 en lo que llevamos de mañana, fundamentalmente en la Isla del Hierro. Y decía que asistimos a un nuevo modelo en esta crisis migratoria más reciente. Recordarán que cuando esto empezó, la patera era el mecanismo, era el medio de transporte fundamental y lo fue así durante muchos años. Sin embargo, en la siguiente crisis migratoria, la aparición del cayuco empezó a consolidarse como el mecanismo fundamental. Convivían ambos, pero de manera más recurrente. En esta última empieza a aparecer por primera vez las neumáticas, al lado de los cayucos y al lado de las pateras. El problema es que cada vez los mecanismos de llegada son mayores, pero también es verdad que cada vez esos mecanismos de transporte son cada vez más vulnerables y, por tanto, a mayor vulnerabilidad, mayores muertes. Amplían los lugares de salida. En un momento, la mayoría de esos lugares estaban situados en la costa marroquí, en algunas zonas del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Posteriormente se extendió a Mauritania en los últimos tiempos, ya también de manera fundamental en esta última crisis migratoria, en Senegal y también en Gambia. Y cada vez es mayor la diversidad del origen de las naciones, de las personas que migran. Se iniciaba hace mucho tiempo fundamentalmente con población marroquí, con población posteriormente senegalesa, mauritana, saharaui. En los últimos tiempos cada vez es más frecuente la presencia de personas que llegan desde Mali, desde Gambia, desde Guinea, desde Costa de Marfil. Solo en el año 2023 el origen de esas nacionalidades, de las personas que migraban, han alcanzado ya las 35 nacionalidades. Esto no deja de ser otra cosa que el reflejo de la diversidad y de la complejidad del fenómeno migratorio en sí, a nivel global, pero de esa diversidad y complejidad también del continente africano. Primero, por elementos estructurales de miseria y de pobreza, que son las causas principales que hacen que la gente se mueva. Por supuesto, de los conflictos armados. En esta última crisis migratoria, y ojalá me equivoque, en las próximas, agravada por la enorme inestabilidad en el Sahel, por supuesto, por las consecuencias del cambio climático que nos afectan a todos, pero de manera fundamental a los más vulnerables, por supuesto, los desastres naturales como el que acabamos de ver, como el terremoto de Marruecos, que ha afectado a mucha gente, ha matado a miles de personas, pero fundamentalmente a la población más vulnerable. Y estamos, por supuesto, además, ante un Estado, el Reino de Marruecos, que sabemos que su respuesta no va a ser la adecuada. Y, por supuesto, hay otra razón fundamental, y es porque no les dejamos otra alternativa para poder desplazarse. No les dejamos otra alternativa de movilidad y por eso no les queda más remedio que acudir a esta. En esta primera parte he intentado centrarme de manera fundamental en este nuevo
episodio de crisis migratorias que Canarias está teniendo, pero intentando contextualizarlo a la nueva realidad, distinta en algunos casos de episodios anteriores. En el segundo turno vamos a trasladar algunas que nosotros entendemos que es necesario afrontar. Ya avanzaba antes, lo primero y fundamental, política propia en materia migratoria. Tenemos competencias en otros ámbitos, pero tenemos que tener opinión en todo aquello incluso que no sea nuestra competencia y, por supuesto, exigencia a todas las administraciones. Nueva Canarias va a estar al lado de este Gobierno, va a estar al lado de los cabildos, va a estar al lado de los ayuntamientos y, por supuesto, estará al lado del Estado cuando sus políticas estén adecuadas y coordinadas con lo que Canarias necesita. Pero, sin duda alguna, vamos a ser tremendamente exigentes a cada una de las instituciones, fundamentalmente a Madrid y a Bruselas, para que atienda con total intensidad las necesidades de esta tierra en materia migratoria y, de manera fundamental también, la gente, las personas que no les queda otro remedio que emigrar y, en el camino, la mayoría, una parte importante de ellas, dejarse la vida en nuestras costas. Gracias, señoría. Mire, cuando pedía esta comparecencia, sinceramente era como decía ayer, con un ánimo absolutamente constructivo, con un ánimo de buscar coordinación máxima entre todas las instituciones y con el ánimo, además, de que los que aquí estamos, que representamos a una parte fundamental, la inmensa mayoría de la población canaria, pues también seamos capaces de tener un discurso sosegado en esta materia, intentando, lo decíamos ayer y lo repito hoy, alejar las posiciones partidistas, intentando tener una visión clara para así abordar políticas en materias clave. De manera recurrente, acudir siempre a que quién hizo aquello, quién dejó de hacerlo, en un debate que creo que es superador ya de esas posiciones, que creo que la sociedad canaria exige la superación de esas posiciones, que creo que la situación que estamos viviendo exige superar esas cuestiones y, sobre todo, también de manera fundamental de esas personas que llegan huyendo de las peores calamidades que uno pueda llegar a imaginarse para subirte en una balsa neumática, hipotecando a toda tu familia durante años en muchas ocasiones y dejando la vida en el camino, creo que obliga a superar esas posiciones. Voy a pedir otra cuestión, hagan lo que les dé la gana. No hablemos de migrantes, no hablemos de ilegales, son personas que migran. Les voy a pedir algo, porque creo que es fundamental, en esta comparecencia lo explicaré, la pedagogía es una parte esencial del trabajo de la política en materia migratoria que esta tierra debe tener. No hablemos de menas, no cosifiquemos, porque es mucho más sencillo a partir de reducir con determinado lenguaje a personas, y en este caso, peor aún, a personas menores de edad, para a partir de ahí intentar criminalizarles como algunos hacen con su discurso. Es más fácil hacerlo con un MENA que con un menor extranjero. Vamos a intentar, entre otras cuestiones, avanzar también en esta legislatura, desde este estrado, desde nuestras posiciones, en esa medida. Decía en mi intervención al inicio que este Gobierno nos va a tener a su lado, como el anterior Gobierno nos tuvo a su lado. Vamos a estar al lado de todas las instituciones canarias. Vamos a ser contundentes en la exigencia de quien tiene las competencias, las que tiene este Gobierno, por supuesto, y las que tiene Madrid y las que tiene Bruselas, por supuesto. Vamos a exigir más atención al Gobierno del Estado, pero creo que es justo plantear también algo. Nosotros hemos sido críticos con Madrid en multitud de cuestiones. En materia migratoria, en muchas ocasiones. En política exterior ni le cuento, y que nos afecta en territorio cercano, ya saben claramente cuál es nuestra posición. Pero creo que es injusto hoy decir que el Estado no ha hecho absolutamente nada. Porque creo que nos equivocamos. Sí, señor Osvaldo, nos equivocamos si realmente partimos de la posición del todo o la nada. Porque afortunadamente lo que hoy tenemos en Canarias, la respuesta del Estado de hoy en Canarias, insuficiente, y ahora lo explicaré, incumpliendo artículos del Estatuto en este momento, y lo haré, es infinitamente mejor que la que teníamos hace 2 años y medio, por si no lo recuerdan, donde ausencia total de sistemas de acogida. Hoy esa situación, afortunadamente, ha cambiado. No es la adecuada. Necesitamos mejorarla, pero ha cambiado. Donde prácticamente no había recursos económicos y han ido llegando, donde se han habilitado respuestas. Digo esto porque si de verdad queremos tener un debate intenso en esta materia, creo que donde hay que exigir hay que hacerlo con contundencia absoluta,
pero no siempre desde la negación al otro de manera sistemática de cualquier política que se haya llevado a cabo. Creo que así no estaremos en una posición de superar de verdad las posiciones que en ocasiones nos distancian más de las posibles soluciones. Vamos a estar al lado de este Gobierno y de las instituciones, pero para ello es fundamental, y lo decía también antes, tener política propia. Exigir a Madrid, exigir a Bruselas, pero exigirnos a nosotros en el cumplimiento de nuestro estatuto y, sobre todo, cuando hablo de política, no es solo hacer lo que nos compete. Lo decía antes, tener opinión absolutamente de todo lo relacionado con el ámbito migratorio, porque es lo que nos va a permitir exigir o criticar determinadas medidas. Es lo que nos va a permitir tener claro que hay que tener presencia en Madrid, que tenemos que tener una red en Bruselas, que es necesario tener una red en África. Nosotros no podremos tener instituciones como puede ser una embajada o un consulado, pero sí podemos crear redes porque ya existen a través de empresas, ONGs, tener información de lo que está sucediendo para a partir de ahí tener criterio y anticiparnos a la respuesta de lo que probablemente semanas o meses más tarde va a ocurrir. Siempre fuimos tierra de migraciones, siempre, y lo vamos a seguir siendo. En ocasiones de salida, afortunadamente, y fíjense lo que les digo, con lo duro y difícil que es este momento, afortunadamente ahora de llegada. Y digo afortunadamente, porque ahora no somos nosotros los que nos subimos en las balvaneras que hoy representan las neumáticas que se hunden a 80 kilómetros de Fuerteventura. Siempre lo fuimos, porque además, y lo seremos, porque hay algo que es inmutable, y es nuestra posición geográfica. No va a cambiar, ni la nuestra, ni del continente que en poco más de 25 años, además, va a duplicar su población. Es necesario, fundamental, reforzar los mecanismos de acogida. Y creo que algo importante en la reunión, me gustaría que profundizara en ese sentido, que tuvieron el otro día con el ministro de Migraciones, hablaba de incrementar las plazas de manera flexible y además con módulos ampliables y adaptables a la nueva realidad. Y creo que eso es esencial porque es necesario incrementar las plazas, pero es imprescindible que no sean plazas permanentes y que Canarias termine convirtiéndose en un territorio de retención, lo que pretende el Pacto Asilo y Migración es que luego abordaré brevemente. Por tanto, creo que eso es absolutamente necesario. Deben de ser plazas de acogida humanitaria, pero deben ser plazas de tránsito hasta que se produzca la derivación. Debemos de estar vigilantes ante ese Pacto de Asilo y Migraciones que quiere convertir a los territorios que somos frontera de la Unión Europea o Canarias, frontera sur de la Unión Europea, en centros de retención, en cárceles abiertas, y no lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Y tenemos que tener una unidad de actuación total en Canarias y la exigencia al Estado de trabajar de manera intensa en la agenda europea en el marco de ese Pacto de Asilo y Migraciones. Reclamamos y defendemos información, transparencia, derechos humanos, y esto conllevará más seguridad para todos, para quienes aquí estamos y para quienes llegan, permitiendo combatir mejor los discursos de odio y xenofobia impulsados por la extrema derecha. Momento, señor diputado. Continúe. Por ello es imprescindible exigir al Gobierno de España el respeto al cumplimiento del artículo 144.3 de nuestro Estatuto de Autonomía, que establece que Canarias participará en todos los foros, todas las reuniones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para esta tierra. Es lo que nos va a permitir tener conocimiento de todos los temas, trasladar nuestra opinión. Es fundamental la agilidad y transparencia en los protocolos de derivación, blindados y que no se activen en función de los momentos o las sensibilidades políticas. Modificación de la ley en materia de menores extranjeros no acompañados, que establezca la solidaridad interterritorial obligatoria. Ya hemos visto la respuesta que hemos tenido ahora. Fue un avance el protocolo, pero insuficiente y se ha demostrado. Y, por supuesto, establecimiento de rutas legales y seguras para la movilidad humana, entre otras cosas, renovando la política de visados, porque si no estaremos obligando nuevamente a la gente a lanzarse a una muerte muy probable en la mayoría de casos. ¿30 segundos me permite? No, señor diputado. Se le